Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este curso básico de la introducción a la API de Revit. Estamos de vuelta en el canal. El día de hoy veremos un nuevo método de selección a través de una interfaz con el método Pick Objects. La clase pasada vimos cómo utilizar, por ejemplo, una selección múltiple por medio de una ventana. Si yo hacía una ventana de selección y yo le daba un filtro de categoría, pues obviamente me iba a mantener los elementos de esa categoría filtrados dentro de mi selección y además, bueno, me iba a dar una lista de información de los elementos que yo he seleccionado. En este caso había yo filtrado la categoría Curtain Mullions, entonces de tal manera que al momento de terminar de hacer mi selección, este macro me va a dejar aquí los Curtain Mullions, ¿no? Yo podría cambiar la categoría para utilizarla con walls, floors o cualquier otra. Entonces el día de hoy vamos a generar un nuevo macro, voy a generar un nuevo módulo, aquí le voy a generar un nuevo create module y aquí le voy a poner clase número 3 sin espacio para que no nos marque error. Ok. Y una vez que tengo creado mi módulo, voy a generar un nuevo macro y a este le voy a llamar iSelection Filter, que es la interfaz que nos da como parámetro sobrecargado el método Pick Objects. Si yo, por ejemplo, me voy a la API de Revit, vamos a regresar a la API de Revit. Y yo busco Selection Class. Vamos a ponernos en 2019. Y yo busco, por ejemplo, el método Pick Objects. De igual manera funcionará con Pick Object, que es singular, pero vamos a hacerlo plural. Veo que hay varios métodos, ¿no? El primero, con un constructor dándole únicamente el Object Type. Bueno, nosotros ya vimos que de alguna manera el Object Type es únicamente dándole la propiedad de tipo de objeto. Vamos a ver este que tenemos aquí, por ejemplo, el cual, pues bueno, nosotros vamos a generar una iList de referencias y por medio de los parámetros yo le voy a tener que dar la propiedad de tipo Object Type y un iSelection Filter. Vamos a ver qué es un iSelection Filter. Un iSelection Filter es una interfaz que se construye de la siguiente manera. Hay que realizar una nueva clase. Para de alguna manera implementar esta interfaz, yo tengo que generar dos métodos. El método allowReference y el método allowElement dentro de una clase que tengo que generar, a la cual yo le voy a llamar Selection Filter. Y aquí, por ejemplo, nos está dando el ejemplo tratando de hacer un Mass Selection Filter. Y nos va a hacer una interfaz que nos va a permitir en la interfaz de usuario seleccionar únicamente los elementos que están dentro de ese filtro, ¿no? Entonces, si regresamos a nuestro macro, ya habíamos visto con anterioridad que para instanciar mi documento actual o de alguna manera el documento de la sesión de usuario es mediante el comando UI document UIDoc. Es lo mismo a this.active UIDocument. Vamos a instanciar el documento. Document.doc es igual a UIDoc.document. ¿Ok? Entonces ahora, si por ejemplo yo lo que hago es element
L es igual a doc widoc punto selection. Que bueno, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Igual instanciar la clase selection cell es igual a widoc.selection. Y entonces aquí lo que tendríamos que hacer es colocar cell.pickObject. Vamos a escoger primeramente de manera singular un objeto. Y aquí vemos que tengo yo de alguna manera 4 parámetros de sobrecarga. Generar este método de pickObject, ¿no? A través de un object type, yo se lo voy a dar object type punto element, es decir, un object de tipo elemento, un iSelection filter. Ahorita vamos a ver cómo de alguna manera implementar esta interfaz llamada iSelection filter, un string que es el status prompt. Por ahora voy a ponerle aquí un string nada más. Por favor, seleccione un objeto. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, este método no lo habíamos visto, el de pickObject, habíamos visto de alguna manera, no, ya habíamos visto pickObject, habíamos visto select element by rectangle, pero el plural de este, pues no lo habíamos visto. Pero bueno, repasando un poco, voy a generar un task dialog .show. Voy a poner aquí info. Lo que voy a poner es l.name y listo. Ok, entonces voy a generar mi macro. Ok, y esto me da una referencia, entonces yo lo que voy a hacer es doc.getElement y entre paréntesis voy a meter todo esto, este código de aquí, porque recordamos que los métodos de selección lo que nos regresan es una referencia, no un elemento, y listo, ¿no? Entonces, de alguna manera, si yo vengo aquí y corro este macro, me va a aparecer un prompt que me diga, por favor, seleccione un objeto, ¿no? Pero, bueno, aquí voy a seleccionar cualquier tipo de objeto, ¿no? Por ejemplo, voy a seleccionar este roof, y bueno, me dice, no, pues esto es un concrete dick temporary insulation, que en realidad lo que me da es el nombre del tipo, no el nombre de la instancia, por así decirlo, ¿no? O los datos de la instancia, ¿no? Me da el nombre del tipo de esta instancia de concrete dick temporary insulation, no el family type, sino el family type name, ¿no? Por ejemplo, si yo toco también cualquier familia, por ejemplo, una puerta, me da el tipo, el type name de la instancia, ¿no? El type name de la instancia de este tipo de familia, ¿ok? Ok, bueno, vamos a regresar al macro. Entonces, ¿cómo podemos hacer un filtro para que, por ejemplo, a la hora que yo corra el macro, yo no, únicamente pueda seleccionar las puertas? Vamos a suponer que lo que quiero es editar las puertas únicamente. Bueno, este es mi método principal, mi método void público, que va a ejecutar mi macro, ¿no? Pero yo lo que voy a hacer es generar una nueva clase para instanciar mi interfaz. Voy a generar un public class y voy a llamar door selection filter. Dos puntos, voy a poner que es un iSelection filter, es decir, que es una interfaz de tipo iSelection filter. Dentro de esta clase voy a generar dos métodos, public bool, le voy a llamar allow element, va a tomar como parámetro un element que voy a llamar element, y voy a generar otro método más llamado, esto
public, igual de tipo public, bool, allow, reference. Va a tomar como parámetro una referencia llamada refs y un punto XYZ point. Aquí le voy a poner RFS. No pongamos ref, hay palabras reservadas. Por ejemplo, aquí si yo coloco ref, ya me está haciendo referencia a una palabra reservada. Entonces hay palabras reservadas para no llamar a nuestras variables con esas palabras reservadas. Y va a tomar también como parámetro un objeto de tipo XYZ que le voy a llamar point. Esto es por si de alguna manera queremos permitir las referencias, no sé, una cara o un punto, etcétera. Ok, ya que tengo estos dos métodos, voy a ver de dónde salen estos dos métodos. Si yo me regreso aquí, veo que el constructor o de alguna manera los ejemplos me pide generar una clase, ¿no? Public class, ¿no? Bueno, aquí ya estoy yo instanciando esta public class. Nada más que aquí en lugar de ponerle más selection filter, como viene en el ejemplo de aquí de la Revit API, yo le voy a poner door selection filter, ¿no? Porque aquí yo voy a filtrar únicamente puertas, ¿no? Aquí me genera un método que se llama allow element, que me va a regresar un booleano, true or false, y otro método público también, que también es un booleano, y me va a regresar falso o verdadero. Es decir, este método me va a servir para filtrar la categoría. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a poner si el elemento .category, ya vemos que dentro de sus propiedades de la clase element hay una propiedad llamada category y dentro de las propiedades de la clase category hay una propiedad llamada name. Entonces, si el elemento .category.name, o mejor dicho, si el nombre de la categoría del elemento, ¿de cuál elemento? Pues de este elemento que toma como parámetro el método allowElement, es igual a, aquí voy a escribir el nombre de la categoría, voy a escribir doors, ¿ok? Si es igual, entonces, return true, porque recordemos que este método lo que me va a dar como resultado es un booleano, ¿no? Entonces, pues regrésame verdadero, ¿no? Y si no, pues regrésame falso. Ya con esto terminamos nuestro primer método. Aquí voy a continuar con el segundo método. El segundo método es, si yo no quiero, si yo estoy hablando de un filtro de elementos, es decir, por categoría, la referencia no me sirve. Entonces la voy a colocar return false. Y entonces ahora sí, por ejemplo, yo antes de generar todo esta línea de código, lo que podría generar aquí es instanciar, bueno, un poquito antes de mi interfaz, ¿ok? Entonces aquí lo que voy a hacer es iSelectionFilter, le voy a llamar ISLF, no, iSelectionFilter, y voy a poner que es igual a new, y voy a generar, o voy a instanciar un objeto de esta clase que acabo de generar, que se llama doorSelectionFilter. Entonces voy a poner new doorSelectionFilter. No me pide ningún parámetro, entonces lo que voy a hacer es simplemente instanciarla con su constructor por defecto. Y ahora aquí, en mi método pickObject, lo voy a sobrecargar con este iSelectionFilter. ¿Ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es a este le voy a agregar más un espacio, más un texto que me diga el elemento es de la categoría más l.category.name. ¿Ok? Entonces, si yo le doy build solution al macro, ¿ok? Y por ejemplo vengo
al programa y lo corro, me va a pedir, por favor selecciona un objeto. Pero ahora si me acerco, por ejemplo, a cualquier otro tipo de objeto, por ejemplo, un árbol, en este caso si es un planting, ¿no? O un entourage o un floor, no me va a dejar tocar nada a menos de que sea una puerta. Si yo me acerco a una puerta, únicamente me va a dejar seleccionar una puerta. Y esto me sirve pues para filtrar mis selecciones, ¿no? Es decir, si yo corro este macro y estoy editando, no lo sé, las puertas y tengo muchísimos objetos, únicamente me va a dejar tocar las puertas, ¿no? Incluso aquí, por ejemplo, tendríamos que estar batallando con tabulador para, pues, evitar estos cristales o estos mullions o incluso estos muros o cualquier otro objeto que esté cerca de la referencia, pero con esto únicamente me va a dejar utilizar doors. Ahora bien, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora lo vamos a realizar en plural, es decir, con el método pickObjects. Ahorita nada más vimos el método pickObject, con estos tres parámetros, ¿no? El object type, el iSelectionFilter, que es la interfaz, la clase que creamos, y el string prompt, que es el mensaje al usuario. Esto mismo tiene un espejo en el método en plural, pickObjects. Si yo me voy al método pickObjects, veo que aquí está mis tres parámetros, ¿no? El object type, el iSelectionFilter y el string. La única diferencia es que el método que estábamos generando aquí me regresa una referencia y en este no, a mí me regresa una lista de referencias. Entonces ya no voy a poder utilizar el método docGetElement porque ya no le estoy dando una referencia, sino le voy a dar una lista de referencias, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser generar un nuevo macro. Aquí le voy a dar public void iSelectionFilter elements. Es decir, aquí le voy a poner varios elementos. Esto que tengo aquí, le voy a dar control C, control B. Al selection le voy a dar control C, control B. Aquí voy a colocar variables globales. Aquí voy a poner métodos públicos de la interfaz iSelectionFilter. ¿Ok? Después voy a generar voy a instanciar un objeto de mi iSelectionFilter. Instancia de objeto de la clase door selection filter, de paréntesis, interfaz iSelectionFilter. Este método, este ejemplo de código, este pedazo de código, ustedes lo pueden encontrar aquí, en la página de Revit API Docs. Aquí nos muestra cómo implementar esta interfaz, ¿ok? Una vez que tengo yo esto, lo que voy a hacer es iSelectionFilter. Voy a hacer lo mismo de aquí arriba. Es más, aquí justamente voy a copiar esto y le voy a pegar. Y ahora, como bien, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, como bien me pide un iList o más bien, esta clase lo que me va a regresar, este método lo que me va a regresar es una iList. Entonces lo que tengo que hacer es una iList aquí, iList de referencias llamada
references y pues bueno, muy sencillo. Cell.selection, perdón, .pick objects. Vamos a darle object type de tipo elemento. Vamos a darle nuestro iSelection filter y vamos a darle un prompt, un mensaje de aviso. Seleccione elementos en la interfaz. ¿Ok? Y ahora vamos a ver una clase para no, bueno, ya lo que viene ahorita es hacer un ciclo, un for each loop, y iterar a través de ese for each loop para extraer la referencia y montar en un objeto de tipo string y mostrar en pantalla quizá información de los objetos que vayamos a seleccionar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es utilizar una librería nueva llamada use system.text. System.text. Esta librería nos va a permitir utilizar una clase llamada string builder. Es para lo que les comentaba, hacer uso de los párrafos sin tener que estar haciendo tanta concatenación y environment new line, etcétera, ¿no? Voy a generar aquí un string builder. Es la clase string builder. Esta clase ustedes la pueden encontrar en la API de Microsoft, de Windows. Si ustedes colocan aquí, bueno, del framework.net, string builder C#, entramos a la .NET API y bueno, vemos que es una clase de el namespace system.text. En esta página pueden ver toda la documentación de la API.NET. Entonces a este le voy a llamar stb. Es igual a nuevo string builder. ¿Ok? Y entonces ahora lo que voy a hacer es iterar por cada una de las referencias que están en esta lista que yo conseguí al utilizar este método de selección en la interfaz. Entonces, for each reference voy a poner RA in references. Lo que voy a hacer es instanciar un elemento, element L. Ya sabemos cómo utilizar la clase doc.getElement, perdón, el método getElement, que lo que me pide es una referencia como parámetro para devolverme un elemento, ¿no? Un objeto de tipo element. Entonces aquí lo que voy a colocar aquí dentro es RA, que es la variable a la cual yo llamé o a la cual yo asigné para este objeto de tipo referencia. Y ahora lo que voy a hacer es a mi string builder, luego que voy a hacer es stb.appendLine. El método appendLine lo que nos va a hacer es generar una nueva línea del párrafo, es decir, una nueva línea de texto. ¿Y qué voy a mostrar? Bueno, pues va a ser obviamente de L, de mi elemento. Quisiera yo el nombre de la categoría, category.name. También aquí voy a concatenar con dos puntitos. Voy a generar también element, bueno, l.name. Y listo. Ahora lo que voy a hacer es mostrar en pantalla task dialog.show. Nuevamente coloco mi main dialog y después voy a colocar el string builder con el método toString, porque esto no es el objeto string builder no es un string como tal, entonces hay que convertirlo en un string. Bien,
Voy a cambiar esto. Ahora, bueno, lo vamos a dejar así como door. Vamos a dejarlo así. Le voy a dar build solution. Ahora tengo un nuevo macro y vamos a ver qué es lo que continúa, ¿no? Si yo corro, me va a decir, selecciona los elementos de la interfaz. Anteriormente únicamente me dejaba seleccionar uno. Ahora vemos que todavía no me deja seleccionar ningún objeto que no sea de la categoría doors, pero ahora yo puedo seleccionar múltiples elementos de múltiples, sin necesidad de utilizar la tecla control. Yo puedo ir seleccionando múltiples familias de tipo door. Y al finalizar, simplemente le voy a dar clic aquí donde dice Finish. Y entonces, pues bueno, he yo colocado de alguna manera mis puertas. Y se me mantienen en la selección. ¿Qué pasaría si yo quisiera mostrar el total de mis puertas? Bueno, aquí lo único que tendría que hacer es que de esta lista yo voy a generar un int, un objeto de tipo entero que le voy a llamar cuenta y lo voy a colocar en que es igual a references, a mi lista de references con el método count. Es decir, obtiéneme la cantidad de objetos que haya dentro de esta lista. Y aquí lo que voy a hacer es, además de mostrar mi string builder, lo que voy a hacer es generar una nueva línea, entire environment, new line, más mi entero cuenta punto to string. Es decir, voy a convertir ese entero a un string para mostrar en pantalla. Y si yo corro, selecciono uno, le doy finalizar. Y bueno, aquí me dice el total de elementos seleccionados, que es 9. Bueno, amigos, pues espero que les haya servido este método nuevo de selección. Continuamos con nuestros videos. Hasta la próxima.